Vale, esto vamos a ser muy prácticos, porque ahora vamos a ver, con lo frecuente que es la insuficiencia pancreática, tal como se ha intentado demostrar, aparte de lo que hemos hablado del diagnóstico de pancreatitis crónica, de los avances en aguda, etcétera, no podéis tratar a todo el mundo, porque obviamente no todo el mundo tiene insuficiencia pancreática. Tenéis que saber cómo diagnosticar. ¿Cómo sabes que el paciente que tienes sentado delante tuya tiene insuficiencia pancreática? Lo vamos a hacer muy práctico. Primero, esta es la población de pacientes que hemos estado hablando que potencialmente pueden tener una insuficiencia pancreática, porque tiene una enfermedad pancreática, porque ha tenido una cirugía, por cualquier motivo. Y yo sé que hay un grupo de ellos que tiene insuficiencia pancreática, el resto no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sé yo quién es este? ¿Cómo sé yo quién está allí? Estamos hablando de una alteración de la función pancreática, por tanto lo lógico es utilizar un test de función pancreática. Si habláramos de una alteración morfológica como un tumor, pues tendríamos que utilizar un método morfológico, un método de imagen, pero estamos hablando de una alteración de función, entonces lo lógico es utilizar un test de función pancreática. Que sé que no los tenéis disponibles, pero vamos a hablar de lo que sería lo lógico. Después ya veréis que no es tan importante. Fijaros, estos son los test que tenemos disponibles hoy que podríais poner en marcha. De hecho, nosotros tenemos todos, porque todos, cada uno aporta una información distinta. Tenemos los test directos, que es el test de secretina, que hoy, como os comenté antes, lo hacemos unido a la ecografía endoscópica. Este test no tiene nada que ver con la insuficiencia pancreática, porque este test solamente sirve para confirmar la presencia de pancreatitis crónica precoz. Tenemos métodos indirectos. ¿Los métodos indirectos qué significa? Significa que yo al paciente le doy algo de comer, una comida con un marcador, que cuando se digiere y se absorbe, yo puedo medir el marcador en sangre, en orina o en aliento. Antes teníamos varios test indirectos, seguro que los habéis oído hablar, el pancreolauril, el test de Pava y demás, que han desaparecido del mercado, y nos queda el test de aliento con triglicéridos mixtos. Y, a quien le guste, podemos jugar con caquitas. Y ahí podemos hacer un Van de Kammer de cuantificación de grasa fecal, que esto lo podéis hacer, porque esto lo hace cualquier laboratorio, cuantificar la grasa fecal, o la elastasa fecal. Esto es lo que podéis tener disponible. ¿Cuál es la idea? La idea es, yo tengo una probabilidad determinada de que el paciente tenga una insuficiencia pancreática. Yo quiero aplicar un test para que esta probabilidad me aumente mucho, porque mira, el test es patológico, entonces muy probablemente este paciente tiene insuficiencia pancreática, o al revés, que el test sea normal y que esa probabilidad sea muy baja. Nunca vamos a jugar con el 100%, nunca jugamos con el 100% en medicina, lo único que quiero es equivocarme lo menos posible. Entonces mi objetivo utilizando un test es tener esta foto, ¿vale? Oiga, usted tiene esta característica, por tanto, muy probablemente usted tiene una insuficiencia pancreática, ¿de acuerdo? Quedaros con esta idea en mente. Y empezamos a hablar de pacientes. Este es el caso clínico número 3. Aquí no voy a entrar en detalles tan concretos como los pacientes anteriores, que sí que me interesaba que vierais el perfil de pacientes o el tipo de paciente. Aquí me interesa el grupo de paciente, ¿no? Entonces os doy datos menos generales. De hecho, este TAC no pertenece a este paciente. Es una mujer de 48 años, aunque el caso es real. Es una paciente que nos ingresó con una pancreatitis aguda biliar, hizo una insuficiencia respiratoria, necesitó intubación orotraqueal, tuvo que ingresar a la unidad de tratamiento intensivo, se le hizo una tomografía, se le hicieron el tiempo que estuvo en la unidad de cuidados intensivos varios TACs, que demostró que tenía una necrosis pancreática de más del 50% de la glándula, con necrosis, grasa peripancreática, hizo una wall of necrosis, no se infectó, no tuvimos que hacerle nada. A las 9 semanas se fue para casa. Y ahora esta paciente la tenéis sentada delante vuestra. ¿Vale? Veis la historia, ha sufrido una pancreatitis aguda necrotizante grave y mi pregunta a vosotros es, ¿la tenéis delante? ¿Tiene esta paciente insuficiencia pancreática o no? Estoy hablando del diagnóstico. Y os pongo 4 opciones. Me parece que en el celular solamente os sale esta columna de la izquierda, pero bueno, entender esto. La primera opción es, vamos a ver, no me interesa lo que vais a hacer mañana, me interesa lo que estáis haciendo hasta ahora. Y os vuelvo a decir, aquí no hay respuesta falsa ni respuesta correcta, es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y nos interesa saber lo que estamos haciendo hasta hoy. Mañana puede cambiar. ¿Cuál es la respuesta? Pues en mi caso la respuesta es la 1, porque muy probablemente sí,
yo no hago nada para diagnosticarlo y lo que hago es darle enzimas directamente. La segunda opción es, hombre, probablemente sí que tiene insuficiencia pancreática. Entonces, si esta paciente tiene síntomas de maldigestión, no hago ningún test para diagnosticarlo y le doy enzimas. Pero si la paciente está sintomática, no. Me baso en la presencia de síntomas. La tercera opción, la realidad no lo sé y por tanto yo tengo que hacer un test. No lo tenéis disponible, aquí es la elastasa fecal, pero bueno, os doy otras opciones si queréis de que podáis utilizar otro test. Y la cuarta opción, que no os dé vergüenza marcarla, si es así, porque lo que nos interesa es saber cuál es la realidad hasta ayer, es nunca he tenido en cuenta que esta paciente pueda tener insuficiencia pancreática y por tanto nunca he hecho nada, ni le he hecho un test ni le he dado tratamiento. ¿Vale? Venga, contestamos. ¿Qué hacéis con los pacientes tras una pancreatitis aguda necrotizante? Le hemos dado el alta y ahora la tenéis delante en el consultorio. Cuando quieras vemos los resultados, ¿eh? Vale. ¿Esto es cierto? ¿La mayoría de vosotros le dais enzimas a estos pacientes sin hacer nada? No, digo ayer. He repetido lo de ayer muchas veces. Vamos a tener que repetirlo, porque esto no concuerda con lo que me decíais antes. ¿Lo podemos repetir? Venga, va. Lo volvemos a hacer. Esto es lo que os decía de que la historia va a ir variando en función de vuestra respuesta, lógicamente. La información que os voy a dar va a cambiar en función de vuestra respuesta. Por eso es importante conocer vuestra respuesta, vuestra realidad hasta ayer. ¿Podemos ya? ¿No? ¿No se puede? No, quería ver si la podíamos volver a votar. No les ha salido otra vez en... Si no, da igual, si no seguimos. Sabemos que aquí hay alguien que miente y ya está. Venga, déjalo, que seguimos. Vamos a seguir. Bueno, déjame... Vale. Vamos al caso clínico 4. Este es un paciente, es un varón de 62 años de edad que vino por el servicio de urgencias del hospital con ictericia y refiriendo pérdida de peso. Hicimos todo el estudio que os podéis imaginar, entre ellos un TAC, una econdoscopía, y el diagnóstico final fue cáncer de páncreas resecable. Este paciente, en aquella época, se le hizo una duodenopancreatectomía cefálica y se le dio quimioterapia adyuvante, que por aquel entonces era capecitabina con gencitabina, ahora utilizamos folfirinox, pero antes era así. Y este paciente ahora lo tenéis sentado en vuestro consultorio delante vuestra. Es un paciente al que se le ha sometido a una duodenopancreatectomía cefálica. Y mi pregunta es, ¿lo tenéis delante? ¿Este paciente, con su nombre y sus apellidos, tiene insuficiencia pancreática o no? Y es lo mismo. Probablemente sí, yo no le hago nada a este paciente, yo lo trato directamente sin hacer nada diagnóstico, o lo trato solo si tiene síntomas, o utilizo un test, o hasta ahora yo no había pensado en insuficiencia pancreática en este tipo de pacientes. Estas son las opciones. Yo, mientras no vea que la mayoría votáis el 4, no me lo creo. No, es mentira, bueno, lo que sea. Bueno. Vale, hay una persona que ha dicho que no lo sabe y que utiliza un test. Por presionar eso, ahora me tiene que contestar el que... Eso pasa por presionar. ¿Qué test? ¿Quién ha sido? Se tiene que identificar. Esto es una votación anónima hasta cierto punto. ¿Quién ha dicho que utiliza otro test? O sea, que como no lo sabe, utiliza un test. Necesitamos saberlo. Si no, no caminamos, ¿eh? A lo mejor estáis utilizando un test que nadie más sabe que existe o que está disponible. ¿No ha sido nadie? ¿Eh?
Pues le preguntaremos a él entonces. Venga, pasamos la... O sea, estáis mitad y mitad. Unos dais tratamiento directamente sin hacer nada y otros hasta ahora no habéis tenido en cuenta la insuficiencia pancreática en estos pacientes. Vale, vamos al caso 5. El caso 5 es un varón, por casualidad tiene la misma edad, 62 años. Este nos vino a la consulta de gastroenterología diciéndonos con una clínica de dolor epigástrico, vómitos, había perdido peso. Le hicimos todo el estudio que había que hacerle, una endoscopía, una tomografía y una econdoscopía, y el diagnóstico final fue adenocarcinoma gástrico resecable de la unión antro-cuerpo. A este paciente se le hizo una gastrectomía subtotal, casi total, y este paciente está delante vuestra ahora mismo. Es un paciente al que se le ha realizado una gastrectomía subtotal o total. Y mi pregunta es, estamos hablando de diagnóstico, ¿tiene insuficiencia pancreática o no? ¿Qué haríais hasta ayer con este paciente? Y las respuestas son las mismas. ¿Activamos? ¿Lo tenéis ya? Este no es, ¿no? No, porque es el 5. ¿Os ha salido? ¿Lo podemos ver? Vale. ¿Sigue habiendo alguien que hace un test? Y hay dos. Y me da rabia que no nos digáis qué test, porque primero, si es un test que sirve y lo tenéis disponible, que se entere todo el mundo. Y si es un test que está disponible pero no sirve, que lo sepáis. Que no sirve. Venga, alguno de esas dos personas. Venga, que ahora tenéis apoyo moral. El uno que el otro. ¿Quién utiliza un test? ¿Quiénes sois? Uno de los dos. Ah, tú. Vale, perfecto, genial. Dime, ¿qué test? ¿Tú lo utilizas? Yo a la mañana no tuve, no. No, yo digo ayer. No, yo pensé que era así. Vale. No. Estamos tratando pacientes. No. ¿Qué harías tú ayer? Si tienes este paciente. Vale, perfecto. Vale, aquí estamos, tras gastrectomía, estamos más en algunos sí que trataríais este paciente sin hacer nada. Otros, hay un grupo que se basa mucho en síntomas. Si el paciente tiene síntomas, hay que tratarlo y si no, pues no. Y aquí ya va aumentando el número de vosotros que hasta ahora no habéis considerado insuficiencia pancreática en estos casos. ¿Me pasas a la presentación? Vale. Si puedo, paso al caso clínico 6. Vale. Este es el caso clínico 6. Es una mujer de 72 años que ingresó por el servicio de urgencias con una ictericia indolora. Se le hizo un TAC abdominal que mostró una gran masa en cabeza de páncreas. No lo he corregido en esta diapositiva, lo tengo corregido en otra, pero no sé por qué aquí no. No es un estadio 4, es un carcinoma localmente avanzado. ¿De acuerdo? Es un T4N1M0. A esta paciente se le ofreció en aquel momento quimioterapia paliativa con gencitabina. ¿De acuerdo? Esta paciente la tenéis sentada delante vuestra. Es una paciente con un cáncer de páncreas irresecable, en este caso en la cabeza del páncreas. Le habéis puesto una prótesis porque estaba ictérica y la tenéis delante vuestra. Y ahora mi pregunta es, ¿tiene esta paciente IPE o no? Y vuelvo a deciros lo mismo. Esto a lo mejor os es más fácil imaginarlo porque le habéis puesto una prótesis. La tenéis delante. ¿Pensáis en IPE en esta paciente hasta ahora? ¿Habéis estado pensando o no? Y os vuelvo a decir, aquí no hay nada erróneo ni correcto, es lo que estamos haciendo, nada más. No hay respuesta correcta, nadie va a aprobar ni nadie va a suspender. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vale. Se repite bastante. Ok. ¿Pasamos a la presentación otra vez? ¿Y puedo pasar al siguiente?
Más o menos, en casi todos los casos ha habido dos grupos más o menos balanceados. O dais tratamiento directamente o hasta ahora no os lo habíais planteado. Y luego, entre medias, pues hay alguno que se basa en síntomas y demás. ¿Por qué hemos comentado todos estos pacientes seguidos sin explicaros nada más? Porque tienen algo en común. Si tenéis un paciente, os vuelvo a decir que lo tenéis sentado delante, mañana cuando vayáis a vuestro consultorio lo podéis tener sentado delante. Un paciente que ha sufrido una pancreatitis aguda necrotizante, sobre todo si la necrosis ha sido extensa, o un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente tras gastrectomía o tras cirugía pancreática, o un paciente con cáncer de páncreas, sobre todo si el tumor está en cabeza de páncreas, pero no solo, son pacientes que tienen una altísima probabilidad de insuficiencia pancreática exocrina, superior al 90%, y lo hemos estado viendo en los distintos estudios. Por tanto, si tiene una probabilidad tan alta, ¿para qué vamos a hacer un test? Nosotros tenemos todos los test disponibles, todos los que os enseñé, no los usamos en estos pacientes. Los usamos en pancreatitis aguda en seguimiento, pero nada más, porque no gastamos ni tiempo ni dinero. Estos pacientes se van a su casa con su tratamiento, porque tienen insuficiencia pancreática. Por tanto, no es tan difícil vivir sin un test diagnóstico, ¿vale? Si os acordáis de toda la lista... Sí, dime. Vamos a ver, son pacientes que tienen el estado nutricional artefactado, porque han sufrido una cirugía en ese momento, o han tenido un episodio de pancreatitis aguda en estos unos días de ayuno, con lo cual el estado nutricional que estás midiendo ahí está artefactado. Sí que hacemos estudio nutricional, pero no es lo mismo ese paciente que un paciente que viene viviendo de su casa y que tiene una dieta normal. Sí que lo hacemos en el seguimiento, obviamente, porque yo lo que quiero es que tenga un estado nutricional normal. Lo hacemos basal, nos sirve de referencia, pero es una referencia que tienes que entender que está desvirtuada, porque es un paciente que ha sufrido un proceso agudo. Estos son pacientes inmediatamente después de, es decir, un paciente que ha sufrido una pancreatitis aguda necrotizante o que lo han intervenido quirúrgicamente o demás. Si el paciente te llega después de un tiempo, claro que sí, haces un control nutricional de base. Lo hacemos en cualquier caso, pero hay que interpretar el resultado de esa evaluación nutricional. Si os acordáis de las causas que estuvimos hablando, si quitamos cáncer, si quitamos pancreatitis aguda tiene muchos grises, ¿de acuerdo? Pero cuanto más extensa la necrosis, más probable. Si quitamos cirugía, si quitamos cáncer, solamente nos queda pancreatitis crónica. O sea, necesitaríais un test solo para pancreatitis crónica. Y este es el caso número 7. Este es un varón de 46 años, que ya les digo a los compañeros de Abbott que era un compañero suyo, no de Abbott, de otro laboratorio. Fumador de 30 cigarrillos al día, bebedor de 60 gramos al día porque invitaba a los médicos y los médicos siempre querían beber con ellos. Y era un paciente que, os digo que era un visitador médico porque era un sujeto con su nivel, o sea, no era un alcohólico, sino una persona normal como cualquiera de nosotros. Era un paciente que ingresaba todos los años con una pancreatitis aguda, todos los años. Vivía en otra ciudad y por tanto no ingresaba en nuestro hospital, ingresaba en otro centro. Y era un paciente que tenía el diagnóstico de pancreatitis aguda recidivante. Entre 2 episodios estaba perfectamente, hacía su trabajo normal y hacía su vida normal. Lo trasladan, se viene a vivir a Santiago, le toca su episodio de pancreatitis aguda e ingresa con nosotros. Y cuando ingresa con nosotros lo estudiamos y este era el TAC abdominal que tenía. Este es su páncreas. Una pancreatitis crónica calcificante obvia. Y ahora este paciente os ha llegado a la consulta. Imaginaros, me da igual que sea este perfil o cualquier otro paciente, que por cualquier método de imagen, ecografía, TAC, lo que queráis, sabéis que tiene una pancreatitis crónica calcificante y lo tenéis delante vuestra. Y tiene este paciente IP. Y os vuelvo a decir lo mismo. Este paciente entre 2 episodios estaba absolutamente asintomático, hacía una vida absolutamente normal. Pero bueno, podía ser otro paciente similar. Probablemente sí y le doy tratamiento enzimático, me da igual que tenga síntomas que no. Probablemente sí, pero le doy tratamiento solo si tiene síntomas. ¡Qué rapidez! Bueno, aquí la opción de hacer un test va creciendo, ¿eh? Vale.
Nos falta gente, hay algunos que no tenéis celular. ¿Eh? Es anónimo, ¿no? A lo mejor no es anónimo. Lilian, ¿tú tienes control de quién vota? Nos acabas de alterar todos los resultados. Esto debe ser anónimo. Bueno, para mí es anónimo. Ok, la mayoría sí le dais tratamiento. Algunos, esto es una cifra que se mantiene mucho. Si tienes síntomas, aquí hay 6 que harían un test para confirmarlo. Ya sois 6. ¿Tú esta vez lo has votado? ¿Sí? ¿Qué test haces? Vale, que lo harías si lo tuvieras, pero como no lo tienes, no lo haces. Venga, ahora sois 6, alguien lo ha tenido que hacer bien. Podéis usar test, ¿eh? Por eso os estoy preguntando. Podéis medir grasa fecal, podéis hacer un esteatocrito, podéis hacer una evaluación nutricional, por eso claro que puede haber un test, por eso os estoy preguntando si alguien utiliza un test, ¿qué test? Pero no me lo queréis decir. Así es muy difícil que... Vale, venga, vamos a la presentación. Volvemos a que la mayoría, muy probablemente sí, le daríais tratamiento enzimático. ¿Por qué os hago esta pregunta? No penséis ni muchísimo menos que sois el único país que no tiene test de función pancreática, porque esto es lo más normal del mundo. Entonces, ya hace tiempo, y tratando de dar una solución a esta situación, porque os puedo decir, oye, mira, no, os tenéis que comprar todos el test de aliento, y me vais a decir, os vais a reír en mi cara. Entonces, no es la realidad. ¿Qué hicimos? Esta es la evaluación morfológica de la pancreatitis crónica. Sabemos que el paciente comienza con activación de células estrelladas, proceso inflamatorio, empieza la fibrosis, yo aquí no veo nada, llega un momento que con método de imagen puedo empezar a ver algo y el conducto se hace irregular, el parénquima fibrótico, el conducto se dilata y demás, y al final aparecen calcificaciones. Esta es la historia natural habitual de la pancreatitis crónica. Y yo sé, y os lo dije antes de la comida, que un paciente con pancreatitis crónica, a medida que pasa el tiempo y va evolucionando la enfermedad, tiene mayor probabilidad de tener insuficiencia pancreática. Entonces, esto temporalmente son paralelos. ¿Hay algo en los métodos de imagen que a mí me diga, oye, este paciente probablemente tiene insuficiencia pancreática? Porque entonces puedo hacer el diagnóstico basado en un método de imagen. Y esto lo hicimos en un estudio que ya publicamos hace varios años, y fijaros, guiado por ecografía endoscópica, el diagnóstico de insuficiencia pancreática está hecho por test de aliento, que ya os adelanto que es el mejor. A medida que la enfermedad se hace más grave, es decir, a medida que el paciente tiene más criterios, un mayor número de criterios morfológicos econdoscópicos, mayor es el riesgo de insuficiencia pancreática. O sea, lo que esperábamos lo confirmábamos. Hicimos un análisis multivariable de estas 10 variables. ¿Y qué encontramos? Pues que solamente hay 2 que me dicen que tiene insuficiencia pancreática el paciente, que es la presencia de calcificaciones y dilatación ductal. Si os llega un paciente con pancreatitis crónica calcificante, la probabilidad de que tenga insuficiencia pancreática es del 84%. Una probabilidad altísima. Si hacéis esto, todos los que habéis dicho que tratáis estos pacientes, estáis sobretratando un 16%, que todavía no tiene insuficiencia pancreática, que la van a tener mañana. Entonces, bueno, a lo mejor lo estáis sobretratando por algún tiempo, pero probablemente en poco tiempo ya no sería un sobretratamiento. Pero hay un 16% de pacientes en ese momento que lo estaríais sobretratando. Y hay un 10% de pacientes que los vais a infratratar, porque no los vais a detectar. Hay pacientes sin calcificaciones, sin dilatación ductal, que tienen insuficiencia pancreática. Pero simplemente con un método de imagen vais a tratar bien a la inmensa mayoría de vuestros pacientes. Al 84% de aquí, al 90% de aquí. O sea, no está tan mal. Está mucho mejor que nada. Vais a tratar bien a la mayoría de vuestros pacientes. Si veis algo así, en una placa simple no hace falta tener econdoscopía para ver calcificaciones pancreáticas. Si veis algo así, en la ecografía abdominal con dilatación ductal y calcificaciones, si veis algo así en tomografías, me da igual, os he puesto varias, estos pacientes tienen una altísima probabilidad de tener una insuficiencia pancreática exocrina. Hoy podemos hacer más, los que hacéis econdoscopía o los que empecéis a hacer econdoscopía mañana o pasado mañana. Con la elastografía podemos saber el grado de fibrosis y yo sé que cuanto más fibrosis, menor
menos parénquima queda. Y fijaros, este estudio que lo publicamos hace ahora 4 años, veis como a medida que aumenta el grado de fibrosis medida por strain ratio, aumenta la probabilidad de insuficiencia pancreática. Y esto es independiente de que haya calcificaciones o no. O sea que ahora morfológicamente podemos tener datos que me apoyen el diagnóstico de insuficiencia pancreática, ¿vale? Simplemente que lo conozcáis. Entonces, todos los pacientes que hemos hablado ya tenían esta situación, y esta situación era la que yo quería conseguir haciendo un test. Entonces, ¿para qué quiero un test si ya tengo esta situación? ¿Os acordáis que esta era la bola que yo quería conseguir? Ya la tengo, ya tengo esta probabilidad sin hacer nada en todos estos pacientes. Si la probabilidad de IP es alta, no hace falta hacer un test. Hablando de práctica clínica habitual, no digo que esto sea lo perfecto, pero hablando de vuestra práctica clínica, no hace falta hacer ningún test, solo darle tratamiento a los pacientes, como hacéis algunos de vosotros. Por tanto, en conclusión, en pacientes con pancreatitis crónica calcificante, cáncer de páncreas, tras cirugía, tras pancreatitis aguda grave, no necesitan un test, necesitan enzimas. ¿De acuerdo? Luego puliremos esto un poquito más porque esto es un concepto amplio. Si os acordáis de la lista, me queda muy poquito. Me queda el paciente con pancreatitis crónica no calcificante. Y este es el caso clínico número 8. Es un paciente con dispepsia, con predominio de dolor, con limitada respuesta a omeprazol. De hecho, es el paciente que os presenté antes, que le hicimos la econdoscopía y que tenía 6 criterios econdoscópicos de pancreatitis crónica, sin calcificaciones, sin dilatación ductal. Y mi pregunta es, tiene una pancreatitis crónica no calcificante. Este paciente no lo veis. Solo lo veis si hacéis ecografía endoscópica o si hacéis resonancia. Si no, no lo vais a diagnosticar. Pero lo tenéis delante, un paciente con el informe del econdoscopista de pancreatitis crónica no calcificante. Tiene IP este paciente. Si lo tenéis delante, un paciente con pancreatitis crónica no calcificante. Y las respuestas son las mismas. ¿Lo activamos? Vale. ¿Cómo baila tanto esto?
suben y bajan. Si votan una segunda vez, se actualiza. Es que ha habido alguno que me ha parecido que ha bajado. Vale, aquí vuelve a haber 8 que se supone que utilizan un test y todavía no me habéis dicho qué test. Y va creciendo ese número. ¿O lo estáis haciendo para enfadarme? ¿Qué test estáis utilizando los 8 que utilizáis este test? Venga, decídmelo. Vale, eso es un test. Perfecto. Perfecto. Marcadores nutricionales. Perfecto. ¿Eso es lo que pensáis los 8? Venga, vamos a asumir que sí. ¿Lo pasamos? Vale. Fijaros, en este caso, si puedo pasar, así puedo pasar que no me... Vale. Si os dais cuenta, ninguno de los pacientes que os he enseñado tenía diarrea. Ninguno. De hecho, he seleccionado pacientes asintomáticos desde el punto de vista de la digestión. ¿Por qué? Porque si tenéis un paciente con cualquiera de las enfermedades que estamos hablando, pancreáticas o tras cirugía, que os dice, doctor, tengo diarrea, flatulencia, hago ruidos, hago la digestión fatal, estoy perdiendo peso, pues gordo, gris y con trompa. Es un elefante seguro. Pues esto igual, si el paciente que ya tiene una enfermedad que predispone, tiene síntomas de maldigestión, pues obviamente es muy fácil. Y además ya los síntomas son una indicación de tratamiento, con lo cual sería muy fácil. El problema es cuando el paciente no tiene síntomas y, como os dije, la mayoría de las veces no tiene síntomas porque el paciente adapta la dieta para evitar síntomas. Y esto es lo que os quiero volver a repetir. Frecuentemente la diarrea, la esteatorrea, los síntomas no están presentes. No os fiéis solo de los síntomas. Si los síntomas están ahí, obviamente este paciente tiene que ser tratado. Pero si no lo están, no podéis excluir que el paciente tenga una insuficiencia pancreática. Y la mayoría no tiene síntomas. ¿Te toca? Vamos. Ahora entramos en el diagnóstico como Dios manda. Y la presentación de... Hasta ahora lo que os he intentado hacer ver es que se pueden hacer las cosas muy bien sin tener ningún test. Se puede hacer bien. Y luego hablaremos de marcadores nutricionales, que es lo que nos va a permitir hacerlo ya perfecto. Entonces, no pongáis la excusa de es que como no tengo la tasa fecal, pues no puedo diagnosticarla. Cuando un paciente, imaginaros que no podéis diagnosticar una diabetes y los pacientes se mueren con complicaciones de la diabetes, pues es una situación parecida. Entonces, claro que se puede diagnosticar. Entendiendo la situación, entendiendo todo lo que hemos hablado, claro que se puede diagnosticar. Buenas tardes. Yo soy la doctora Maya Ortiz y voy a tomarme un par de minutos para hablar aquí de un cuestionario. Es un cuestionario que se llama PIQ y está justamente desarrollado también en ayuda a la gente de Abbott. Y vamos a hablar un poquito de qué es primero. El resumen de estos minutitos que me voy a tomar, que es el cuestionario en sí, la presentación del cuestionario, el puntaje, la interpretación y por último los usos que le podemos dar. El cuestionario es un cuestionario de tipo PRO. Por sus siglas, eso significa que son los resultados reportados por el paciente. Es un tipo de informe del estado de salud que el paciente hace directamente sin que esa información pase por la interpretación de ningún médico o de ningún otro tercero. Consta de 18 ítems y está diseñado para ser completado por el paciente, no por el médico ni por ningún otro personal. Y lo que hace es valorar los síntomas y el impacto de estos síntomas en la calidad de vida de los pacientes. Los objetivos son ayudar a identificar y a diagnosticar justamente la insuficiencia pancreática exocrina. También ayudan en el manejo de los pacientes, asegurando que el tratamiento sea el correcto, sobre todo en dosis. Monitoriza el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de estos pacientes y también facilita la comunicación médico-paciente e inclusive interinstitucional entre los médicos para hacer trabajo de investigación y compañía. Consta de 3 apartados que vamos a ver ahora. El primer apartado son los síntomas abdominales, luego las características de las heces y por último el impacto en la calidad de vida. Esta es la versión en español. Es un cuestionario bastante sencillo con un lenguaje fácil de entender para el paciente. Lo ideal es entregar al paciente que el paciente complete solo
Se pueden hacer aclaraciones, pero la idea es que lo haga solo para que no haya subjetividad de parte del médico. Si ven ahí, son preguntas que valoran síntomas en los últimos 7 días y lo hace de una manera numérica, pero cuantitativa, que va del 0 cuando no ha tenido nada de ese síntoma hasta 4 cuando sí ha tenido mucho en los últimos 7 días. Si el paciente tiene dudas con respecto a cuál de los números marcar, hay que decirle que marque el más grave, ¿verdad? En el primer apartado, que son los síntomas abdominales, pregunta si ha tenido dolor de estómago, en el área englobada por el círculo sería epigastrio. Pregunta si se ha sentido hinchado, si ha tenido ruidos en el estómago, si ha tenido flatulencias, si las flatulencias han tenido muy mal olor, si ha tenido sensación de estómago revuelto pero sin llegar a vomitar, y el último ítem es la falta de apetito. El paciente va completando esto y luego ahí abajo pueden ver que se hace una suma del puntaje promedio de esto. El siguiente apartado se relaciona con las evacuaciones en sí. También considera los últimos 7 días y pregunta si ha tenido diarrea, si ha tenido que ir corriendo para evacuar, o sea, sería una urgencia para el paciente. En algunas características más como el color, si es más clara o anaranjada, el olor también, si ha notado grasa, ya sea en el papel higiénico o en el inodoro en sí, y hasta ahí sería lo que el paciente completa, ¿verdad? Y vamos otra vez haciendo la suma. Con esos dos apartados de los síntomas abdominales y las características de las heces, tomamos una puntuación media total de síntomas que justamente nos va a ayudar a la parte del diagnóstico, como les voy a mostrar rapidito enseguida. Por último, el tercer apartado es el apartado que valora el impacto en la calidad de vida de este paciente luego del tratamiento ya. Este apartado solamente debe ser completado por pacientes que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y ya están en tratamiento, ¿verdad? ¿Qué hacemos con todo esto? Hacemos un score, hacemos un puntaje. Se hace inicialmente de los apartados independientemente, haciendo un promedio, y luego se hace también una puntuación total de síntomas de los primeros 2 apartados. Y hasta ahí es el valor que tiene este test para la parte del diagnóstico de la IPE. Sumando el score de los síntomas abdominales y de la característica de las heces, tenemos una puntuación total de síntomas donde está demostrado que si obtenemos un valor de 0.6 o más, es consistente con el diagnóstico de IPE. E inclusive hay una relación numérica con la severidad de la enfermedad. Como les dije hace rato, las repercusiones, que sería el tercer apartado, ya sería para pacientes que están bajo tratamiento y ver la respuesta más que nada. ¿Cuál sería entonces su uso? Principalmente ayudarnos en el diagnóstico y en el tamizaje de estos pacientes, así como también valorar la severidad y los impactos en la calidad de vida, y utilizarla también como una herramienta para investigaciones y ensayos clínicos, ¿verdad? Y aquí el doctor Domínguez va a poder explicarnos un poquito mejor esta parte, que justamente lo que se busca es encontrar esos síntomas que de repente pueden pasar desapercibidos. Este es un diagrama donde, si ven, tenemos 3 cuestiones que tener en cuenta en los pacientes con predisposición, que el doctor nos va a explicar un poquito mejor, ¿verdad? Están los síntomas, la evaluación nutricional en sí, y luego los test de función que sabemos que no tenemos. Pero lo interesante de esta investigación del doctor Domínguez y de su grupo es que, teniendo, como muestra acá, la presencia de 2 de 3, o sea, por ejemplo, los marcadores nutricionales, la evaluación nutricional, mejor dicho, y los síntomas, podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina sin necesidad de un test de la función pancreática en sí, que sabemos que nosotros acá en el país todavía no tenemos. Y justamente en este punto de los síntomas es donde este cuestionario entraría a jugar en nuestra práctica clínica a la hora de ayudarnos en el diagnóstico. Vale, nos quedamos aquí. Fijaros, estas son las guías clínicas. Y si veis las guías clínicas europeas, lo que decimos en la guía clínica es, en práctica clínica, esto es hablando de insuficiencia pancreática exocrina asociado a pancreatitis crónica, porque son las guías de pancreatitis crónica. Lo que decimos es, en práctica clínica se debe emplear un test no invasivo de función pancreática. Yo os he hablado de un montón de casos que no haría falta, pero en una guía clínica no puedes decir, lo hacemos a ciegas. Entonces, vais a leer esto, se debe emplear un test no invasivo, y lo que decimos es, la elastasa fecal,
La elastasa fecal es simple y ampliamente disponible, por lo que es el test más frecuentemente empleado. Fijaros que no decimos la elastasa fecal es el mejor test. Ni siquiera recomendamos que sea el que se use. Decimos que es el que usa todo el mundo, porque lo usa todo el mundo. En algunos países como acá no, pero es un test que utiliza todo el mundo. Y el test de aliento ofrece una alternativa. Muy rápido, para que entendáis el diagnóstico. Si yo quiero saber si el paciente tiene insuficiencia pancreática, es decir, si el paciente tiene una maldigestión, lo que tengo que hacer es diagnosticar una maldigestión. Y aquí tengo dos opciones. Cuantifico grasa fecal o el test de aliento con triglicéridos. ¿Vale? La grasa fecal la podéis hacer, porque cualquier laboratorio mide grasa fecal, no es metodológicamente complejo. Lo complejo es el test, lo complejo es que el paciente lo haga bien, porque tiene que estar cumpliendo una dieta estricta con 100 gramos de grasa al día durante 5 días. Comer 100 gramos de grasa al día en casa es muy difícil, aunque le demos una hojita de dieta. Puede comer 80, puede comer 120 y el resultado ya no sirve para nada. Luego tiene que recoger todas las heces que produce durante los últimos 3 días. Y esto es un problema en práctica clínica, intentar hacerlo. Nosotros le damos 3 botellas como estas de plástico, una para cada día. Y ahora imaginaros que vosotros sois muy pacientes y yo os digo, mira, vamos a ver cómo digiere usted la grasa, le doy estos 3 botes y todas las caquitas que haga durante un día entero las pone ahí dentro. Abre usted el bote y a ver cómo pone usted para encestar. O sea, de verdad, y no está estandarizado, no vais a encontrar un recolector de heces de 24 horas. Y parece una tontería, pero hace que sea muy complejo. Y luego, aunque el paciente lo haga bien, nos llega al laboratorio, este paciente estaba estreñido, pero claro, un paciente con pancreatitis crónica, cuando le das grasa, el estreñimiento se le quita. Y evidentemente este paciente, esto no es chocolate, es una muestra real. Lo normal, como os digo, es que absorba el 93%. Solamente este test tiene muchos problemas, pero si lo podéis hacer, no os digo que no lo hagáis. Pero os voy a contar un problema que es fundamental para el laboratorio. La distribución de grasa en las heces no es homogénea. Con lo cual, no vale con abrir el bote, taparte la nariz y coger un trocito y medirlo. Porque puedes coger una gota de grasa o puedes coger una parte de heces que no tiene grasa. Lo que hay que hacer siempre es homogeneizar la muestra. Y a mí me gustaría saber si algún laboratorio lo hace. Nosotros lo hacíamos, teníamos una mini pimer, una batidora. Y no os podéis imaginar lo agradable que es eso. A pesar de ello, que sepáis que es el patrón oro. Si queréis validar un test nuevo, lo tenéis que comparar con la grasa fecal, con el coeficiente de absorción grasa, porque es lo que dice la FDA. Por eso nosotros estuvimos buscando una alternativa, porque hemos hecho cientos de coeficientes de absorción grasa y son complejos, no son fáciles de hacer. Desarrollamos el test de aliento y el test de aliento no os quiero liar con él. Es un test enormemente elegante porque lo que hacemos es dar el sustrato, que son triglicéridos mixtos, con una comida de prueba que no es más que tostadas con mantequilla, y una vez que el sustrato se ha vaciado del estómago y se digiere, es específico de lipasa pancreática. Es un test específico de insuficiencia pancreática. La grasa fecal no. Se absorbe, se metaboliza en el hígado, se libera CO2 marcado con carbono 13 que se elimina en el aliento. Sopla al paciente en tubitos y ya sabemos, como sé cuánto carbono 13 le he dado y cuánto recupero, sé cuánto ha absorbido. Entonces es un test muy elegante para evaluar la función pancreática. Pero bueno, si algún día lo tenéis, os lo explico con mayor detalle. La segunda alternativa ya no es evaluar función, es evaluar secreción, que es lo que hace la elastasa fecal. ¿De acuerdo? La elastasa fecal no está midiendo función, por eso no es el test. Es un test que nos orienta cuánto está secretando el páncreas, pero ¿cuánto necesito secretar para digerir la comida? Pues no lo sé, porque entre otras cosas no sé cuál es el pH duodenal de ese paciente. Entonces, lo único que os quiero decir, claro, la elastasa es una enzima específica pancreática que no se degrada durante el tránsito intestinal, es muy fácil de medir, no se degrada en la muestra a temperatura ambiente, lo podéis mandar a un laboratorio de referencia sin refrigerar, hace que sea facilísimo de usar. Solamente necesitas una muestra pequeña y lo único que quiero que sepáis es que hablando de IP no se puede aplicar un punto de corte. Por eso, por lo que os comento, ¿cuánto tienes que secretar? Pues no es lo mismo que esté operado el paciente que no. No es lo mismo que el pH sea uno que otro. Por tanto, no podéis decir por debajo de 200 es patológico, es IP. Eso es mentira. Y de hecho, voy a saltar aquí,
Esto es una revisión que publicamos hace un par de años, precisamente para aclarar toda la confusión que había con el test de la estasa fecal. Lo que decimos en esta revisión sistemática, es que los clínicos deben ser conscientes de que no se puede aplicar un punto de corte exacto de la estasa fecal para el diagnóstico de IPE en distintos escenarios clínicos y que los niveles de la estasa fecal se deben tener en cuenta conjuntamente con una evaluación apropiada de los síntomas y del estado nutricional. O sea, no vale decir por debajo de esto es IPE, por encima no es IPE. Esto es mentira y espero que lo hayáis entendido después de todo lo que hemos estado hablando de insuficiencia pancreática. Por tanto, no penséis que la elastasa fecal es el supertest. La elastasa fecal está muy bien porque nos da una idea de cuánto produce el páncreas, pero la tenemos que poner en el contexto del paciente. ¿Vale? Vale. Lo que sí podéis hacer es medir la consecuencia de la IPE. No mido lo que hace el páncreas, mido la consecuencia de que el paciente tenga IPE y esta es la evaluación nutricional. ¿Cuál es la hipótesis? Si yo tengo un paciente con una enfermedad potencialmente causante de IPE, de los muchos que hemos visto durante el día, y tiene una evaluación nutricional normal, lo normal es que no tenga insuficiencia pancreática, porque si está bien nutrido, si tiene una evaluación nutricional patológica, podría ser que tenga IPE, porque hay muchas causas de malnutrición. Por tanto, esto no es un test de malnutrición, no es un test de insuficiencia pancreática, pero nos orienta a que el paciente tenga insuficiencia pancreática. Por tanto, lo que nos planteamos es, si la IPE causa malnutrición, ¿por qué no usar marcadores nutricionales para diagnosticarlo y monitorizar el tratamiento? Y esto es lo que hacemos en práctica clínica. A pesar de tener todos los test, lo único que hacemos es evaluación nutricional en todos nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es lo que utilizo para monitorizar el tratamiento. Porque yo quiero normalizar el estado nutricional. Sea la elastasa alta o baja, me da igual. Esto lo tenéis en esta revisión que publicamos hace 4 años, que evaluamos exactamente eso. Déjame pasar esta. Esta es la evaluación nutricional que tenéis que hacer en un paciente con insuficiencia pancreática. Y aquí sí que tenemos que ser estrictos, porque no vale con mirar un marcador o dos, hay que hacer una evaluación nutricional completa, si no es imposible. Y esta es la evaluación nutricional que viene de un estudio de nuestro grupo, que son los marcadores que se alteran o que se pueden alterar en pacientes con insuficiencia pancreática. Peso, índice de masa corporal, pérdida de peso, hemoglobina, linfocitos, esto es fácil con el hemograma. Tenemos que medir varias proteínas y medimos albúmina, prealbúmina, proteína ligadora de retinol y transferrina. Tenemos que medir vitaminas liposolubles, nosotros estamos midiendo vitamina D y E, magnesio, zinc y selenio, micronutrientes. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo que vimos en el estudio es que cuanto mayor es el número de marcadores nutricionales patológicos, mayor es la probabilidad de que este estado de desnutrición se deba a insuficiencia pancreática. ¿Vale? Entonces es una forma muy simple y muy elegante de confirmar el diagnóstico de insuficiencia pancreática en un paciente con patología pancreática. Esto es después de tener el diagnóstico de enfermedad pancreática. ¿De acuerdo? Si me decís, no puedo medir todo, pues mirad, no miráis esto, me da lo mismo, esto no sirve, porque es muy poco sensible. Pero la prealbúmina es imprescindible, la proteína ligadora de retinol es imprescindible y una vitamina liposoluble, la que queráis, es imprescindible y el magnesio es imprescindible. Al menos esos los tenéis que tener. Hablar con el laboratorio de vuestro hospital para que lo incluya. Nosotros no tuvimos que hablar con nuestro laboratorio, son cuantificaciones estándar de rutina de un hospital, de cualquier hospital, ¿de acuerdo? Entonces, al menos prealbúmina, proteína ligadora de retinol, una vitamina liposoluble, la que queráis, y magnesio, tiene que estar incluido. ¿Alguna pregunta aquí? Y no me digáis que no lo podéis hacer, porque llamar al laboratorio que os lo hagan. Oye, necesito que me midas la prealbúmina, porque necesito que me midas. ¿Alguna pregunta? Porque aquí ya estamos concretando. Venga, ¿alguna duda? Vale. Ahora ponemos todo junto, que es lo que acaba de comentar Amaye. Fijaros, esto que lo publicamos el año pasado, esto es la consecuencia de muchos años de investigación, décadas, de muchos años de experiencia clínica y de muchos masterclass, porque de los masterclass también aprendemos.
Yo no puedo ir por el mundo diciéndole a la gente tenéis que tener el test de aliento, porque sería utópico por mi parte. Entonces yo tengo que entender cuál es la situación de cada país. Y esta es la conclusión también de lo que tienen los distintos países. Y fijaros, el diagnóstico de insuficiencia pancreática lo podemos hacer muy fácil, basándonos en síntomas de maldigestión, déficits nutricionales y una elastasa fecal baja. A vosotros os falta la bola roja. Tenéis la bola amarilla y la bola azul. ¿Qué podéis hacer aquí? Yo sustituiría la elastasa por respuesta al tratamiento. Es decir, si tenéis un paciente con pancreatitis crónica, tras pancreatitis aguda, con lo que queráis, operado, y tiene síntomas de maldigestión o déficits nutricionales, no tiene por qué tener los dos, porque sabéis que síntomas tienen muy pocas veces. Yo pondría aquí tratamiento enzimático y valorar respuesta. Probablemente esa sea la forma, eso es lo que haría yo si trabajo aquí. No tengo elastasa, bueno, pues lo sustituyo por respuesta al tratamiento. Entonces, si yo tengo un paciente con una pancreatitis crónica o con cualquiera de las enfermedades que hemos visto y el paciente tiene déficits nutricionales, aunque no tenga clínica, darle enzimas y valorar la respuesta terapéutica. Y si el paciente mejora, tienes el diagnóstico hecho. ¿Vale? Es una aproximación, pero es una aproximación que si la unimos a todo lo que hablamos antes, de probabilidad alta, pues yo creo que podéis diagnosticar muy bien insuficiencia pancreática. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cuánto tiempo de tratamiento? Yo en un prequirúrgico no me preocuparía mucho, porque yo lo trataría siempre. Un IPMN de conducto principal, no hemos hablado de tumores quísticos, un IPMN de conducto principal tiene una insuficiencia pancreática, porque el conducto está obstruido con moco. Entonces, si lo vas a intervenir quirúrgicamente y el paciente está desnutrido, nútrelo y dale enzimas. Y lo vas a tratar durante un par de semanas hasta la cirugía, con lo cual, o 3, con lo cual yo no me volvería loco pensando si tiene o no IPE, yo consideraría que tiene IPE. Prequirúrgico no es problema, el problema es de por vida. Prequirúrgico no es conflictivo. Dale enzimas, porque tienes que recuperar nutricionalmente a ese paciente para la cirugía. Vale. Imaginaros, os llega un paciente que hace tiempo que se le hizo una gastrectomía total, os llega un paciente con una pancreatitis crónica calcificante, le hacéis un estudio nutricional antes que nada, veis que tiene déficits nutricionales, pero entender que hay marcadores que son sensibles y otros que no. Entonces tenéis que tener los marcadores que son sensibles. Si le ponéis tratamiento, en 3 meses cambia. Entonces 3 meses es un buen momento para ver que está mejorando el estado nutricional. ¿Vale? A lo mejor no ha normalizado del todo, pero estás viendo claramente que está mejorando. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, en cuanto a el número de veces que va de cuerpo, la diarrea, ¿verdad? Sabemos que tenemos que disminuir el número de deposiciones para pedirle la elastasa fecal, porque la elastasa fecal sale alterada cuando el paciente tiene diarrea. No, vamos a ver. Así era. Sí, dime. Y entonces se le da loperamida para disminuir, ¿verdad?, el número y luego no. Ese fue el concepto. Vamos a ver. Es cierto, la elastasa no es un test perfecto, ¿de acuerdo? Es un test que nos ayuda mucho, pero no es un test perfecto. Y de hecho, pacientes que tengan síntomas, imaginaos una pancreatitis crónica que tiene diarrea y déficits nutricionales, tiene una IPE aunque la elastasa sea normal. Porque la elastasa yo sé que puede ser normal hasta en 1/3 de los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina. Es decir, la elastasa hay que considerarla en su justa medida. Entonces, lo primero, el laboratorio tiene mecanismos para compensar, y de hecho está comercializado, la diarrea acuosa, cuando la muestra es absolutamente líquida. Es complejo, pero se puede hacer. Y la otra opción es que tú sabes que el paciente tiene una diarrea acuosa, entonces sabes que puede ser un falso positivo, pero no merece la pena darle loperamida. No lo hacemos nunca. Tienes que entender el resultado de la elastasa en el contexto del paciente. Si la diarrea es absolutamente acuosa, bueno, pues sabes que va a estar diluida la muestra, a lo mejor ni la mides. Por eso. Ya.
Sí, gracias. Otra pregunta. En cuanto a la especificidad, lo que pregunté hace rato de los test. Hay 3 test: la lactasa, el test del aliento y el otro test, coeficiente de absorción de grasa. La especificidad es altísima, moderada, baja, porque hay otras enfermedades mal absortivas, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es un IPE y no es otra enfermedad? Vale. Esa es mi primera pregunta. Y la otra es si hay relación también con especificidad y edad, a la cual edad del paciente. Porque el PIQ creo que vamos a hacer para personas mayores a 40 años. Entonces, ¿hay alguna relación? Vamos a ver. En principio la edad no tiene por qué afectarte nada al diagnóstico. Yo desde luego utilizaría el cuestionario sin preocuparme si el paciente tiene más o menos de 40 años. Obviamente la grasa fecal es inespecífica, porque cualquier cuadro de mala absorción te va a dar mala absorción grasa. Con lo cual, el coeficiente de absorción grasa, a pesar de ser el patrón oro, el gold estándar, es inespecífico. El test de aliento es absolutamente específico, no se altera con otras enfermedades de absorción. Y la elastasa tiene una especificidad baja. Tiene una especificidad baja. Por eso la elastasa la tienes que considerar en el contexto del paciente. Pero no me he querido parar mucho porque como no la tenéis todavía disponible, prefería daros una respuesta a cómo lo podéis hacer en vuestra práctica clínica. Eso es lo que acabas de mencionar tú. Entonces, si esto de síntomas, estado nutricional, aquí en vez de esto le ponéis, si tiene síntomas o estado nutricional, empezar el tratamiento y si responde, confirmas, yo creo que es la forma. ¿Vale? Sí. Todo normal. Antropométricos. Vamos a ver, si el paciente tiene síntomas, es que tienes que tener en cuenta el tipo de paciente que es. Estoy hablando de un paciente con una enfermedad pancreática. Sí. No estoy hablando de un paciente que te llega por diarrea, porque puede tener cualquier cosa. No, con Tú ya una tienes- historia, una... Ya tienes el diagnóstico de enfermedad hecho. Y por tanto quieres saber si tiene insuficiencia pancreática. Si el paciente tiene síntomas y el estado nutricional es perfecto, yo buscaría otra causa de los síntomas. Fíjate lo que te digo. Ok, gracias. Porque no es normal que tenga un estado nutricional perfecto. Pero tiene que tener todo normal. Si no, no. Es mucho más frecuente lo contrario. El paciente con déficit nutricional es sin síntomas. Ese paciente tiene IP. ¿Vale? ¿Alguna duda que os pueda quedar del diagnóstico? ¿Alguna duda para a partir de mañana? Lo primero, tener en cuenta, que esto yo creo que es lo más importante, que hay situaciones clínicas como la pancreatitis crónica calcificante, la pancreatitis aguda necrotizante, el cáncer de páncreas o la cirugía, en la que de verdad no hace falta confirmar la presencia de IP. Estudio nutricional que nos sirve de foto de inicio y enzimas, porque estos pacientes desarrollan IP. Tampoco es necesario confirmar el diagnóstico si el paciente tiene claramente clínica de insuficiencia pancreática. Lo voy a tratar y ya está. Y al final, si queréis hacer el diagnóstico de verdad, la única forma de hacer el diagnóstico directo es demostrando maldigestión. Y hoy por hoy no lo podéis hacer porque sería con coeficiente de absorción grasa o con test de aliento. Todo lo demás es indirecto. Todo lo demás estamos hablando siempre de probabilidades, con elastasa y estado nutricional patológico. Y aquí, donde hemos puesto síntomas, yo creo que podéis incluir el cuestionario, el PIQ. Una pregunta final. Dime. Porcentaje de grasa del músculo mediante impedanciometría o... Sí, de hecho, ¿por qué incluimos peso e índice de masa corporal? Porque lo hacemos de rutina, en todos los casos, pero son marcadores que son muy poco sensibles, poquísimo sensibles. Pero bueno, como es muy fácil de medir y lo hacemos de rutina, pues lo incluimos. Pero no elegiría ese marcador como marcador para decidir el tratamiento. Mucho mejor como evaluación nutricional es la composición corporal, claro que sí.
porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular. Claro que sí. Y si lo podéis hacer, bueno, como marcador antropométrico es mucho mejor que el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, yo creo que mucho no vale. Por no ser muy tajante y decir que no vale para nada, ¿no? Pero mucho no creo que valga. Dime. Mira, si no hacéis todos, nosotros utilizamos 2 como punto de corte. 2 o más que sean patológicos. Si solamente vais a hacer 3 o 4 marcadores, yo te diría que con que uno sea patológico ya me valdría. Entonces depende de cuánto hace. Nosotros utilizamos como punto de corte 2. 2 o más. Imagínate, ¿por qué? Porque si solamente un marcador es patológico, lo más probable es que sea por otra cosa. Porque la dieta del paciente no es adecuada o por cualquier otra cosa. Entonces, cuanto mayor es el número de marcadores patológicos, mayor es la probabilidad de que sea debido a hiper, a insuficiencia pancreática. Pero claro, depende del número de marcadores que mides. ¿Alguna otra pregunta? Venga. En cuanto al tratamiento, vamos a hablar más tarde cuando utilizamos ácido graso de cadena media, cuando se considera dosis alta ya de enzimas. Esas son mis 2 preguntas. Vale, vamos a entrar en tratamiento. Lo que hice antes, mientras presentaba a Maya, fue quitar diapositivas para mostraros la información más importante del tratamiento, para que tengáis la idea concreta y no extendernos mucho, ¿vale? Entonces, pero te respondo a las 2 preguntas. Triglicéridos de cadena media nunca, nosotros no los usamos, porque lo importante es normalizar la digestión del paciente. Lo importante es optimizar el tratamiento enzimático sustitutivo. ¿Y cuándo se consideran dosis altas? Nunca. Te voy a hacer una pregunta. A mí el tratamiento de la insuficiencia pancreática me encanta compararlo o igualarlo al tratamiento de la diabetes, porque al final es lo mismo. Una cosa es insuficiencia pancreática exocrina, la otra es endocrina, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es una dosis alta de insulina? Le damos la insulina que necesita un paciente. El paciente necesita más y otro menos. Y con las enzimas pasa exactamente lo mismo. Entonces no hay una dosis alta. Nunca vamos a pasarnos de dosis. Nos podemos quedar cortos, pero nunca nos vamos a pasar. ¿Y vitaminas cuándo le das a tus pacientes? Habitualmente nunca, salvo en el contexto de antioxidantes, salvo vitamina D en algunos pacientes, sobre todo con cáncer de páncreas. Es muy frecuente, por lo menos en nuestro medio, normalizar el estado nutricional, pero que quede con déficit de vitamina D. Porque, bueno, pues porque la población general tiene déficit de vitamina D. Entonces, en esos casos suplementamos vitamina D. Otras, habitualmente, no. Salvo que el paciente esté muy desnutrido y en la primera fase le queramos ayudar. Pero si no, no. ¿Vale? Vamos a ver. Os voy a decir lo mismo. Un diabético lo que hacemos es darle, si necesita insulina, es darle la insulina que necesite para normalizar el control glicémico. Las enzimas, le tenemos que dar las enzimas que necesita el paciente para normalizar el estado nutricional. Y ya está. Y eso es lo importante, porque si normalizamos la digestión, normalizamos el estado nutricional. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay que dar dosis más altas de las que estáis acostumbrados. Y como aquí el paciente paga creón, pues es complejo. Es complejo, pero tenéis que entender de lo que estamos hablando. Para que os hagáis una idea, es como si un paciente que necesita 30 unidades de insulina le estemos dando 8 porque la tiene que pagar. Pues obviamente el control glucémico va a ser una porquería.